está ahí pendiente. Ahí me iba a llegar el chat. Hoy leemos la primera carta a la iglesia en Corinto, el capítulo 15, verso 1 en adelante. Y tenemos como subtítulo la resurrección de Cristo. Leemos el primer verso. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. La palabra predicar es hablar en voz alta. Hablar en voz alta con autoridad. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Toda la congregación en todas las congregaciones tienen personas que aún no creen, ¿saben? En todo lugar hay personas que aún dudan, que su fe es escasa o que posiblemente ni haya fe. Algunos se mueven en dirección a creer y otros simplemente lo suponen. Esto es lo que me han dicho culturalmente, esto es lo que yo he aprendido. Entonces hay impostores. Hay gente que no cree, pero la palabra me enseña en Mateo que estos impostores no van a ser removidos. ¿Usted cree que en este momento ya van a ser quitados de la iglesia? No es necesario que estén. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 13, versos 28 y 29. Entonces aquel que esté empinado a que Señor saca a esta persona de la iglesia, el Señor dijo que iba a estar entre nosotros. Entonces, esto es tarea de Dios, colocar o quitar a las personas que quieran. Si la creemos con firmeza y si la seguimos con fidelidad, la palabra, vamos a permanecer. Este es su objetivo principal. Usted tiene que permanecer en lo que ya él dijo. Como Pedro, pudo caminar sobre un objeto líquido imposible por la gravedad, que fue a través de la palabra que declaró Jesús. Cuando dijo Pedro, ven. Y Pedro caminó sobre ese ven, y ese ven hizo lo imposible posible. Asimismo, dice la Biblia que tu palabra a mis pies es lumbrera que ilumina mi camino. La palabra de Dios ilumina lo oscuro y sabe direccionarte a lo correcto, porque mientras tú no tengas la palabra de Dios, tú estás caminando en tinieblas y te chocas con cualquier cosa y eres objeto de esclavitud a la ceguera. Pero cuando tú tienes la palabra y caminas en la palabra y te diriges con la palabra, vas a ir direccionado a un objetivo que es vida, vida eterna, vida en abundancia, paz, frutos del espíritu. Hay progreso, hay avance, hay vida. Y por esa razón Pablo inicia enfatizando esto. Van a haber personas en tu entorno débiles en la fe o personas que son incrédulas en la misma congregación. Pero esto no puede ser perturbador para ti. Tenemos que seguir orando y aferrados a esta misma palabra. Seguimos leyendo el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Wow, importante lo que Pablo expresa acá. Usted no puede dar algo que no tiene. Y es por eso que Jesús dijo, ¿ven esos fariseos? Hagan lo que dice, mas no lo que hacen. ¿Por qué razón usted, cuando ha tenido la oportunidad de predicar o exponer o exhortar la palabra de Dios, primero de antemano trae una experiencia y dice, wow, yo tuve la experiencia de esto que te estoy predicando, o después que lo predica, tiene que vivir una experiencia? Esto es el mismo espíritu, lo intenciona, porque nos está formando, porque nos está preparando. Y ese es el famoso conocido espíritu de venganza, que por ahí la gente habla. Usted posiblemente ha experimentado lo que ha predicado, es importante. Porque lo que usted predica no lo habla por su conocimiento, sino porque el Espíritu Santo lo expresa a través de usted como vasija que es. Pero es importante que tengamos la evidencia para ser testimonio vivo de la veracidad de la palabra. Y por esa razón Pablo decía, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí.
Yo porto y por eso como porto te puedo compartir, te puedo entregar. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto usted lo puede verificar en el verso 23 del capítulo 11 de este mismo libro, en Primera de Pedro 2:24, en Isaías 53, en el Antiguo Pacto también está respaldada lo que Pablo acabo de expresar acá. El 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Recuerde que la connotación original para nuestro Señor Jesucristo de la muerte que es para nosotros es duermen. Porque la muerte original es estar desconectado de la fuente de vida que es el Espíritu Santo de Dios. Y lo hablamos ayer, usted es espíritu, porque Dios le dio el ruaj o el aliento, le dio un pedazo de sí mismo. Por eso en Eclesiastés, como hablamos ayer, dice que el espíritu vuelve al Padre que lo dio. Y este cuerpo al polvo, a la tierra. Entonces, entendido de que la muerte está desconectado del espíritu, mientras usted esté en la espera de un juicio, usted simplemente está durmiendo de este plano, porque usted va a resucitar, que es lo que vamos a hablar hoy. Por esa razón Pablo declara acá, y ya otros que duermen. Seguimos leyendo y leemos hasta el 8, ¿sí? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Recuerde que Pablo, antes de iniciar su ministerio, algo que a mí me fascina, es que Pablo no se dejaba. Porque así mismo como los discípulos pasaron 3 años con Jesucristo, cuando Pablo tiene este encuentro con Jesús, él se aparta por 3 años. Ahora usted dirá, Pablo quería cumplir la misma condena, el mismo tiempo de preparación. Espérate, recuerda que aquel que te guía cuando tú recibas a Jesús como tu Señor es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu intencionó esta separación para Pablo. Y después que Pablo se separa, dice la Biblia que entonces pasa 15 días con Juan y Pedro. Él estaba aprendiendo y también estaba en esa comparativa de conocimiento de cuánto yo sé de Cristo, hablándole a aquellos y pasando tiempo con aquellos que durmieron, despertaron y vivieron face to face con el maestro. Pablo hizo su diligencia en obediencia, se separó. Entonces, por esa razón, Pablo podía hablar con toda certeza cómo Jesucristo se apareció a cada uno. Siempre, y hablando de esto, de estos versículos, siempre habrán personas que digan que Jesús no resucitó. Pero Pablo aquí nos asegura que muchas personas vieron a Jesús después de su resurrección. Pedro, los discípulos, más de 500 creyeron y muchos de los cuales aún en ese momento en Corinto estaban vivos y eran testigos de que Jesucristo fue real y que resucitó. A un Santiago, el hermano, que acá pues lo vemos como Jacobo de Jesús, lo vio todos los apóstoles y por último Pablo mismo. Entonces, la resurrección, familia, es un hecho histórico. Esto no es un cuento de ficción o de mitología. Lo que estamos hablando aquí es la verdad pura y la única verdad. Es un hecho histórico, un hecho espiritual, un hecho verídico. Así que usted jamás se desaliente por causa de un incrédulo, una persona que te dice de que, pero eso de Jesús te están creyendo en un hombre que ya se murió y que ni existe. Wait, aquel hombre que la gente incrédula dice que no existe es aquel mismo que te convenció de estar hoy aquí conectado y que te ministra y que te confronta y que te hace estremecer el cuerpo cada vez que escuchas su palabra y cada vez que te conectas. Así que cuando los que niegan su resurrección aparezcan a tu vida, no te desalientes. Más bien, llénate de esperanza, porque un día ellos podrán ver la prueba viviente de lo que tú siempre has predicado y hablado. ¿Sí? Entonces, estas personas, y algo que me encantó cuando enfatiza
a Jacobo. Jacobo era el hermano de Jesús, o sea, es la persona menos indicada en convertirse. Imagínense su hermano de sangre, o un primo, un tío, y que de repente la persona con que usted creció, contemporáneo con usted en edad, ahora usted sea creyente y le adore y lo idolatre. Es algo imposible de creer. Pero Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús que creció con Jesús, que posiblemente jugó fútbol o quién sabe qué hicieron juntos, arreglaron bueno, no había tubería, arreglaron una casa juntos, se pelearon en algún momento porque eran hermanos, estaban en esta tierra. Más adelante este mismo Jacobo se convierte, ¿sabe a través de qué? De la confirmación de que él era el Mesías, a través de la resurrección, de que él también fue testigo de que su hermano, que ahora era su Señor y su Mesías, resucitó de la muerte, venció a la muerte y cumplió más de 300 profecías. En un solo hombre se cumplieron. Y esto usted lo puede ver en Hechos capítulo 15, verso 13. Y también el libro de Santiago lo puede ver. Entonces, seguimos leyendo. Gracias, Señor. Dice el 9. Me encanta como Pablo en el 8 dice, y yo como un abortivo. Ya Pablo aquí estaba menguando. Ya estaba bajándole al ego. Honramos mucho la vida del apóstol, Pablo. Dice el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y vamos a seguir leyendo más adelante cómo Pablo se designa, cómo utiliza un adjetivo aún más despreciable, porque él siguió muriendo de aquí en adelante. Este debe ser nuestro vivir, seguir muriendo y cada vez entender que somos menos nosotros y más él. Dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Wow. Pablo se acredita que él trabajó más que los mismos apóstoles o los mismos discípulos. Vamos a entender un poquito más. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí es donde Pablo entonces le da la claridad a lo que él quería expresar. No yo que he trabajado, sino la gracia de Dios conmigo, la que me sostiene, la que me da la fuerza. Entonces, la credencial más importante de Pablo como apóstol era que fue un testigo presencial de Cristo Jesús. Y él se llama abortivo. O sea, el significado de esto es que él no pudo ver a Jesús en la tierra, pero sí pudo experimentarlo y verlo. Entonces los demás apóstoles sí lo vieron, pero Pablo fue partícipe de la siguiente generación. Ahora, recuerde algo. Pablo, cuando él mismo se dice, yo no soy merecedor, no soy digno, recuerde que Pablo era un fariseo y un fariseo celoso. Pablo llegó a ser el enemigo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pablo capturaba a los cristianos, a los creyentes en Jesús. Pablo los perseguía. Pablo acentuó y afirmó que era bueno que mataran a Esteban, uno de los primeros mártires, después del Pentecostés. Entonces él se considera indigno. Y a pesar de ser más influyente que los demás apóstoles, el mismo Pablo, él era humilde. Él sabía que había trabajado duro, había entregado todo. Pero esto debido a la gracia que Dios derramó en su vida. No tiene nada que ver con él, sino con el que lo rescató, el que le quitó el velo. Esto es lo que nos corresponde a nosotros. Y Pablo fue imperfecto. Pero Pablo un día dijo, aquí mismo a los corintios, hey, posiblemente muchos de ustedes no vivieron a Jesús. Así que yo les exhorto a que me imiten a mí, porque yo me encargo de todos los días morir a mí mismo para imitarlo a él. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Modelar a Cristo para que otros que no tienen la capacidad de comprender o entender la Biblia la puedan digerir con sus acciones, con su manera de vivir, al modelarlo a él.
Entonces Pablo en este momento manifiesta haber trabajado más que los demás discípulos. Y esto suena un poco engreído, pero esto es una declaración de por qué, de por qué Pablo entregó todo por Dios. Porque él entendió que el poder genuino provenía de Dios. Y si Pablo lo entendió y él se esforzó renunciando a todo por él, es porque Cristo es real. Entonces, yo creo que en este estudio de Corintios, el Señor ha enfatizado tanto sobre la muerte de sus propios deseos. El Señor ha enfatizado tanto sobre muere a lo que tú anhelas en esta tierra, porque créeme, no te favorece, no te es conveniente. No es que yo no te lo quiera entregar, no es que me molesta, es que tu corazón te engaña. Tu corazón te miente y es tu corazón que te está pidiendo estos anhelares expiratorios o que expiran o que se acaban. Y Pablo lo experimentó y dijo, así como yo he muerto a todos los deseos en esta tierra, yo les animo a ustedes a que me imiten a mí, porque así mismo lo hizo Cristo y yo lo imito a él. Dice el 11, perdón, porque o sea yo, o sean ellos, los 12 apóstoles, así predicamos, así habéis creído. Eran uno mismo. Al final, o era él, o eran los, 11, más ahora el apóstol a los gentiles, que era Pablo, eran uno. Ellos creyeron en lo mismo, en Cristo Jesús. Y es lo que nos corresponde a nosotros, es Jesús, el único merecedor de honra, gloria y alabanza, porque así el Padre lo estipuló. Seguimos leyendo, vamos bien, ¿eh? En tiempo. Tengo acá como subtítulo en el verso 12, la resurrección de los muertos. Viene fuerte esta parte acá, ¿verdad? Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo son capaces de decir esto? Entienda algo, recuerde que estábamos en un contexto griego. Entonces la mayoría de los griegos no creían en la resurrección corporal de las personas. Ellos veían la vida venidera como algo que solo se relacionaba con el alma. Ellos veían lo de adentro. Y recuerdan que ellos eran amantes de la sabiduría, pero en su propia capacidad. Y tenían horas de análisis. Entonces ya ellos habían entendido un poquito más dentro de la confusión de los dioses y los espíritus inmundos que se movían. Recuerde que para que una mentira sea creíble, tiene que tener una pizca de verdad. Y esta es la estrategia de Satanás. Satanás le dijo a la mujer, hey, no te miento, realmente tú no es que vas a morir, es que vas a ser como Dios. Y él le dijo una pizca de verdad porque le dijo, ciertamente vas a conocer algo que tú no conoces y que Dios sí, el bien y el mal. Y así mismo vas a poder tomar tus propias decisiones y no obedecer al Padre. O sea, en cierto modo vas a tener cualidades y características que por no ser Dios no la puedes tener. Pero esto fue desobedecer. Entonces Satanás lo que hizo fue utilizar una pizca de verdad en su mentira para poder hacer caer a la humanidad. Y es lo mismo que empezó a hacer Satanás con los griegos. Empezó a decirle que no, en realidad no, la resurrección no existe. El alma es la única que va a permanecer. Y posiblemente hasta usted sienta que su alma es lo único que va a permanecer, pero no. La Biblia nos habla de un cuerpo renovado y lo vamos a leer acá más adelante. Entonces, para los griegos no existía la inmortalidad para el cuerpo, sino para el alma, que entraba en un estado eterno. Esos eran sus estudios. Y en las escrituras, al contrario, el cuerpo y el alma se unificarán después de la resurrección. La iglesia en Corintios se hallaba en el mismo meollo, en el corazón de la cultura griega. Así que imagínense cómo esto era afectado. El mundo espiritual era muy similar a las creencias espirituales de los griegos. Y la gente caía en confusión. Esto pasa en la actualidad, familia. Usted compara las vibras y vibra alto y todas estas cosas y el yin y el yang, el bien y el mal, lo compara mucho con lo espiritual. Porque ciertamente es espiritual, pero es un espiritista tergiversado y maligno
pero sigue operando en lo mismo, en el engaño de Satanás. No era muy lejano a lo que se vive en la actualidad. Seguimos en el 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces la resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana. Y esto fue lo que unió a muchos judíos fariseos con los judeocristianos. ¿Por qué razón? Los fariseos tenían una gran disputa contra los saduceos. Los saduceos solamente creían en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, en la Torá o en los primeros 5 de la ley, primeros 5 libros de la ley. Los fariseos sí creían en la Tanaj completa, y los fariseos creían en la resurrección por las promesas que trajo Jeremías, Isaías, Joel. Pero los saduceos estaban cerrados con la ley. Entonces, esta era una de las disputas que tenían estas dos escuelas o posturas de aquellos entonces. Y por esa razón es que se peleaban, porque peleaban por la razón. Y de repente, los fariseos empiezan a escuchar que se está predicando de un hombre que sí logró lo que ellos tanto predicaban contra los saduceos. Y entonces esto llamó la atención de los fariseos y se acercaron a los judeocristianos, a los cristianizados. Porque los judíos cristianos no fue que se transformaron, simplemente aceptaron a Jesús como el Mesías. Esta era la única diferencia, pero ellos siguieron con sus costumbres. Los judíos no era que vivían en una inmoralidad sexual, ellos vivían en su abstinencia, vivían en sus ayunos, vivían conforme a la Torá, porque esto es lo que les enseñaban desde que tenían 5 años en adelante. Entonces los judíos lo que hicieron fue aceptar a Cristo, algunos. Y esto fue la afinidad que empezó a entrelazar a los judíos fariseos con los judíos cristianizados. Y muchos fariseos se convirtieron entonces a mesiánicos o a creer en el Mesías que ya había llegado. ¿Por qué? Por la resurrección de los muertos. Por esa razón, Pablo aquí afirma de que la fe en ese entonces era a través de algo que para ellos era indiscutible o irracional y que se hizo verídico en un hombre que tuvo más de 500 testigos de su resurrección, de los cuales muchos aún vivían, como lo acabamos de hablar. Sí, seguimos leyendo, vamos hasta el 19. Dice el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué estamos haciendo esto? Familia, si Cristo no hubiese resucitado y si esto no fuera tan verdad, ¿para qué usted está conectado en este Zoom? ¿Para qué nos levantamos? ¿Por qué Él levanta a personas cada uno en su esquina y los transforma y los convierte? Y cuando nos enlaza, tenemos tanto en común. Porque es un mismo espíritu que fue prometido, que iba a estar con nosotros para consolarnos y guiarnos, que intercedería por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros nos perderíamos solo. Entonces, esto es real, familia. Me encanta enmarcar la veracidad de Cristo y de la palabra. Y seguimos leyendo en el 15, el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, vano sería conectarse aquí. Y somos hallados falsos testigos de Dios entonces, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Recuerda que esta era la pelea entre los griegos, entre los fariseos y los saduceos. Y Pablo estaba diciendo sarcásticamente, entonces pues, por el gusto estamos haciendo todo esto. Es falso entonces. Y sigue diciendo Pablito, el 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, pues. Pero ustedes están viendo que tenemos un montón de testigos oculares que sí vieron a este resucitado. ¡Wow! Gracias, Señor, porque estamos en la verdad. Y dice el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea que si Cristo no hubiese resucitado, usted no estuviera transformado. Usted no tendría la capacidad de renunciar al pecado y de ser libre de la esclavitud del pecado. Es lo que está diciendo Pablito acá. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ya las promesas del antiguo pacto, eso fue mentira, pues. Y dice 19, y si en esta vida
solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Conmiseración es de lástima. Somos los más dignos de lástima. Que hay, pobrecito, de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¡Wow! Primicia de los que durmieron es hecho. ¡Wow! Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, la primicia era la primera parte de la cosecha de los judíos que traen ese entonces al templo. Usted lo puede verificar en Levíticos capítulo 23, verso 10. Esto es lo que significa primicia para entender lo que Pablo acá expresaba en el verso 20. Entonces, aunque Cristo no fue el primero en resucitar de la muerte, sino Lázaro y otros que pues Cristo en su momento resucitó, pero él era el que tenía la capacidad sobre la muerte. Pero Cristo es el precursor de la resurrección y la vida eterna. Precursor es aquel que hace el camino. Precursor es aquel que abre el camino. Precursor es aquel líder que inicia y le da orientación a aquellos que lo siguen. Él es la primicia. Seguimos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Wow. La muerte vino como resultado del pecado de Adán, ¿se acuerdan? Y Eva. Y en Romanos 5, verso 12 al 21, usted puede verificar con claridad sobre la diferencia entre Adán y Jesús. En cómo entró el pecado a través del hombre y cómo salió el pecado a través del hombre. Por esa razón, Cristo tuvo que venir a través de esta carne para arreglar lo dañado por el hombre. Qué hermoso. Seguimos leyendo. El 22. Vamos a leerlo hasta el 28, fluido. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas, wow, las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa o se quita aquel que sujetó a él todas las cosas, que es Dios Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Wow, para que Dios sea todo en todos. Esto es romántico. Cómo Jesús honra al Padre sin dejar de ser soberano y supremo. Entonces, aunque Dios Padre y Dios Hijo son iguales, cada uno tiene una función especial y específica. Cada uno tiene un área de soberano control. Usted verifica el 28, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, que Jesús tiene que hacer una función específica que Dios no va a hacer. Para que Dios pueda hacer todo en todo, Jesús tiene que hacer una función específica. Ya vamos comprendiendo por qué razón Dios en esencia tiene una expresión distinta para una función determinada. Entonces, esto no quiere decir que Jesús es inferior al Padre, pero su responsabilidad es derrotar al maligno en la tierra, no la del Padre.
Entonces, ¿qué hizo primero? El orden fue, primero derrotó al pecado. Y al derrotar al pecado, a la muerte. ¿Y cómo hizo todo esto? En la cruz. Recuerde que la muerte era un espíritu, y es un espíritu que Dios mismo envió en el cautiverio de Israel en Egipto, en aquel entonces, como una de las plagas. Pero entienda algo. ¿Por qué primero vence la muerte? ¿Por qué primero vence el pecado y después a la muerte? Porque el pecado es la vía hacia la muerte. Así como los milagros es la vía a la salvación. Te explico. En el momento que tú recibiste la salvación, la causante de esto fue un milagro. ¿Sabes cuál fue el milagro? Tú estabas en destrucción o en confusión o en frustración. Posiblemente tu propio pecado te llevó a la destrucción, a un momento tan bajo en tu vida que no tenías escapatoria ni salida ni forma de levantarte, pero hubo un milagro. Lo que tú veas imposible, Cristo lo hizo posible y te levantó. Y actualmente tú eres un testimonio vivo. Yo no sé qué tú pasaste para estar hoy en los pies del Señor, pero Él te libró. Hubo un milagro, aunque no fue visible o tangible, fue espiritual. Y hoy tú sientes una libertad que antes no vivías. Esto fue un milagro. El milagro es la conducción a la salvación. Una persona que es sana de una enfermedad de muerte, o que es sana del cáncer, que es sana de SIDA, o que es sana de algo, de alguna enfermedad, tiene que recibir la salvación. Pero a nosotros nos corresponde guiarlo a esto. Y hay personas que reciben su sanidad y su milagro, pero no reciben la salvación. Entonces, algo que tenemos que tener en claro es que todo lo que el Señor nos ha dado como don, talento o llamado es para el propósito de empezar a traer al redil, al rebaño del Padre, al vulgo que están siendo salvos, al creer en Jesucristo. Y así mismo como los milagros son una vía a la salvación, los pecados es una vía a la muerte. Entonces Cristo primero vence el pecado, las tentaciones, las proposiciones y propuestas del enemigo. Y como Él se negó a todo esto, el enemigo lo fue llevando a, tú quieres renunciar por completo a tu cuerpo, te voy a llevar a que tú supliques por tu cuerpo y pidas perdón y quieras aceptar mis propuestas. Pero Jesús dijo, yo no vine aquí a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Yo renuncio hasta a mi cuerpo. Haz lo que tú quieras con mi cuerpo. Porque yo renuncio a todo. Y esto le dio la oportunidad entonces a ir a vencer, a avergonzar a la muerte. Porque la muerte no puede acusar a Jesucristo, porque no hubo un pecado que lo doblegara para guiarlo a la muerte. La muerte no tiene autoridad, porque esto es un juicio. Recuerde que Dios Padre es la máxima autoridad. ¿Y cómo la muerte va a venir a culpar o a decir, este me pertenece? Si no hay una pizca de pecado que lo condenara. Por esa razón, la enumeración de que primeramente vence el pecado, luego vence la muerte a través de la cruz. Y en los días finales, entonces, ya que tiene la autoridad sobre cielo, tierra y bajo la tierra, vencerá y derrotará a Satanás y a toda su maldad. Fuerte esto, ¿eh? Seguimos leyendo el 29. Oye, se fue el tiempo. ¿Cuándo? Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. Pregunta Pablo. Vamos a leerlo una vez más. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, no hay manera. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Qué ocurre aquí? Algunas personas, algunos creyentes fueron bautizados en el nombre de personas que ya se murieron o fallecieron, posiblemente líderes, personas importantes. Recuerden que para tú convertirte de gentil al judaísmo, la práctica de la sumergión o inmersión en el agua era para convertirte al judaísmo. Y el apóstol, el profeta, el primo de Jesús, ¿no? Juan el Bautista, nuestro hermano amado Juancito el Bautista, pues empezó a preparar el camino y empezó a predicar sobre el verdadero bautismo y la verdadera esencia
que era este, y decía, yo hoy bautizo en agua, pero lo estoy preparando porque el que viene después de mí es mayor que yo y lo bautizará con fuego. Y entonces Jesucristo declara, entonces vayan y hagan discípulos y bautícelos. Por esa razón es que Pablo aquí hace una connotación. Habían personas que eran bautizados, no es que yo me voy a convertir en el nombre del fariseo más importante, Nicodemo. Es un ejemplo, no voy a decir que Fitín me dijo que era así, no, un ejemplo. Entonces, no que porque la persona era muy importante y me bautizo en su nombre para ser como él. ¿Y en quién te bautizaste? ¿Tú eres judío? Sí, o sea, yo nací en Panamá, pero ya me bauticé en el nombre de Nicodemo, así que ya yo soy judío. Y así se convertían, renunciaban a su nacionalidad, a sus creencias. Y Pablo no le gustó esto. Entonces Pablo no aprobaba necesariamente el bautizo por los muertos, pero lo usó para ilustrar, para dar fuerza a su propio argumento de que la resurrección era una realidad. De que si usted lo practica es porque había una realidad en la resurrección. I can't. Seguimos. En nombre de Jesús, Padre, sigue guiándonos, Señor. Dice el 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pregunta Pablo. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Wow. Wow. Os aseguro, lo nuevo, hermanos, que por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día Pablo muere. Todos los días Pablo muere, pero vamos a tomar el sentido de esto. Dice el 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará o qué beneficio tengo de esto? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Lo digo. Mire, Pablo era bien sarcástico. Y Pablo estaba diciendo aquí, yo muero todos los días a mis propios deseos. Pero ahora bien, si yo vengo y peleo contra una fiera en Éfeso, ¿eso de qué me beneficia? ¿De qué me beneficia yo ponerme a pelear con una fiera, poner mi vida en riesgo, sabiendo que si me muero, no puedo resucitar? Así que mejor yo cuido mi vida y me pongo a comer, a beber, a parrandear. O sea, Pablo estaba diciendo aquí, ¿de qué me sirve a mí morir a mis propios deseos? ¿De qué me sirve a mí poner mi vida en peligro por el evangelio? ¿De qué me sirve a mí hacer tantas cosas por el Señor si después que yo muero no hay vida en esto? Yo mejor prefiero, sarcásticamente Pablo hablando, yo mejor prefiero no ponerme a predicarle a ustedes nada de este estrés y me pongo a beber, me pongo a parrandear, me meto allá en el templo de Afrodita, o en el templo de Ana, o en el templo de todas estas mujeres de Diana, y me pongo a hacer orgías. Porque si al final, cuando me muero, no hay más vida después de esta, entonces no pierdo mi tiempo. Pablo sarcásticamente le está diciendo a la gente, hey, no erréis, dice el 33. Las malas conversaciones, no sé a quién estás escuchando, que te está diciendo, oye, vive tu vida, no te quiere, déjalo y consígate el otro. ¿Cuántos pretendientes tiene? Sácale plata, hermano, no erréis. No sé a quién estás escuchando, qué fuentes, pero ciertamente hay una vida después de esta. No pierda su tiempo. Porque Pablo no sacrificó sus propios deseos por el gusto. Hoy yo no estoy sacrificando, usted no está sacrificando su tiempo aquí por el gusto. Hay una vida después de esta y nos estamos preparando para ella. La vida, dice la gente, que es muy corta y hay que disfrutarla. Pero ciertamente la eternidad es muy larga. No hay que prepararse para ella. Prepárese ahora. Dice el 34, entonces vele debidamente, manténgase
apercibido, manténgase cuidando su salvación y ayudando a los demás. No pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo, porque, hey, ustedes sí lo conocen. Ustedes sí conocen a este Dios. No les da pena que andan viviendo la vida loca. Ah, porque ves al otro, ese no lo conoce, papá. O sea, ejemplo de vida. Seguimos leyendo. Sí, se nos fue el tiempo. ¿Seguimos o paramos? ¿Usted qué dicen, hermanos? Seguimos, ¿ah? La otra. Seguimos. Seguimos. Vamos a seguir en el nombre de Jesús, pues. Tengo como subtítulo la resurrección del cuerpo. Y es aquí donde podemos analizar qué va a ocurrir con nuestros cuerpos. Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿sí? Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Pablo o Cefa o quien lo estuviera predicando. Algunos decían, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Seguimos leyendo, vamos a leerlo hasta el 45 para meterle velocidad. Dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Vaya escuchando bien lo que está hablando Pablo aquí en parábola. Lo leo una vez más. La persona tiene una incertidumbre sobre cómo será el cuerpo ese. Si tú, bueno, pues tú hablas de la resurrección, Pablo, pero entonces recuerda que pasé tiempo había muchos filósofos y muchas personas que tenían sus orientaciones y sus pensamientos y confundían a muchos porque tenían cierta veracidad en sus mentiras. Así que las personas decían, ok, pues, ¿y cómo uno va a resucitar? Porque mi abuela murió, mi abuela tiene 98 años y ella va a resucitar así viejita. ¿Cómo va a ser la cosa? Voy a resucitar a los 25 años. Yo quiero resucitar como a los 20 años, como a los 22, por ahí más o menos. No, mira, yo a los 15 para mí está bien. Entonces, estas son las preguntas. Y usted posiblemente tenga las mismas preguntas, pero vamos a ver qué responde Pablo. Y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, tú no lo haces, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da a el cuerpo como Él quiso. Usted no decidió eso, pero vamos a seguir. Y cada semilla le dio su propio cuerpo. La semilla no lo decidió. Seguimos. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Usted posiblemente anheló ser un león, pero usted es Galeica o Cristo. Usted, posiblemente el león quiso ser humano, pero él es león. Vamos a seguir. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Hay ángeles que anhelarían vivir la experiencia terrenal y hay gente terrenal que quiere vivir la experiencia angelical. Y dice, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Familia, disfrute lo que el Señor le entregó. Si Dios le entregó vivir el plano terrenal, entonces no anhele lo que Dios no le ha entregado, porque esta tiene su propia gloria. Y sigue diciendo, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Se siembra en corrupción. Resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre, Adán, dice la Biblia, que fue alma viviente. Fue un alma que operó en lo animal, en lo irracional, en la esclavitud, por la corrupción a través del pecado. Pero este segundo Adán, que habla el postrer Adán o el segundo Adán, es espíritu vivificante. Vamos a tratar de comprender mayormente posible esta parte y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Pablo, aquí empieza la discusión acerca de qué clase de cuerpos resucitados tendremos. Entonces yo le pregunto a usted, si usted pudiera seleccionar su propio cuerpo, ¿qué tipo de cuerpo usted escogería? Posiblemente un hombre fuerte, una mujer atlética, hermoso, alto, usted le pone sus medidas y todo, y de repente cuando va a ver que, oye, pero mira, está más alto que yo lo hubiera escogido. Yo le pregunto, ¿cómo usted se lo imaginaría? ¿Cómo usted lo pediría? Entonces Pablo explica que seremos reconocidos en nuestros cuerpos resucitados y que serán mejores de los que imaginamos. Serán hechos para vivir por siempre. Mantendremos nuestras personalidades, ¿sabe? Cuando habla sobre la semilla, mantendremos nuestra individualidad, pero llegarán a ser perfectos por medio de la obra de Cristo. Y por esa razón desde ya no estamos perfeccionando. ¿Usted cree que esta obra es por el gusto? Entonces, las escrituras no nos dicen todo lo que nuestros cuerpos resucitados serán capaces de hacer, pero sí sabemos que serán perfectos, sin ser afectados por las enfermedades o por las dolencias. Y esto usted lo puede verificar en Filipenses capítulo 3, verso 21. Pero algo que yo le quiero agregar y añadir es un simple análisis extra que no está en la Biblia, pero es para que usted simplemente medite y no para que lo utilice como confusión de que yo no sé dónde está eso en la Biblia, pero yo lo escuché que Fitín lo dijo. No, esto no está en la Biblia. Hago la acotación. Importante saberlo, ¿eh? Adán, el primer hombre creado, Dios le dio una tarea. Escúchame bien, este es mi pensar, mi imaginación, se la comparto. Adán, Dios le dio una tarea. Enseñorea la tierra, gobierna la tierra, ponle nombre a todas las aves del cielo, a las bestias del mar y a todo lo que los animales, ponle nombre. Ahora, recuerde que toda la Biblia es real. Si usted está viendo que Corintios es muy atinado con su vida actual y que desde que llegó el día de Pentecostés se está viviendo los tiempos postreros, hay confirmación de que la Biblia es real. Sí, en la Biblia se declaró más de 300 promesas sobre Cristo y cuando Cristo vino, 400 años después, cumple todas las promesas desde lo sobrenatural que provino de una virgen. Y qué casualidad que el hombre era de la tribu de Judá y que provenía de la descendencia de David, y todas las promesas que eran imposibles en la parte natural, Cristo las cumplió. Entonces, si esto es tan real, usted también tiene que entender que el Génesis es real y que Dios le dijo a Adán, ponle nombre a cada criatura, y se fue así. Créame que es real. Ahora usted se pone a pensar, y yo le quiero regalar esto. Adán vivió más de 900 años, aproximadamente, me corrige, 930 y pico, 60 y pico, por ahí. Y a medida que el pecado iba carcomiendo o degradando al humano, usted puede verificar en Génesis cómo iban devaluándose los años, hasta que llegaban a 700 años, 500 años. Y cuando llega Moisés, el Señor le dijo, no voy a batallar más contra ustedes, ustedes van a vivir 120 años y se acabó esto. Esta en la actualidad es lo que nos corresponde vivir, nada más que como nosotros nos deterioramos con el desorden por el pecado alimenticio, usted vive menos. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que el cuerpo glorificado de Adán, wow, me pasé, le permitía hacer cosas sobrenaturales para nosotros en la actualidad. Primero, él era
mucho más alto. Nosotros hemos ido degradando también del tamaño por el mismo causante, el pecado, las enfermedades y todas estas cosas. Pero Adán tenía un cuerpo glorificado que se adecuaba a las necesidades. Y una de las necesidades era ponerle nombre a las aves del cielo. ¿Usted cree que Adán se ponía a montarse en los árboles y en las montañas para poder dar el nombre a un águila, a un halcón, a un pollito? Adán posiblemente tenía alguna manera para flotar o para saltar muy alto. ¿Y cómo usted cree que Adán le pudo dar nombre a las criaturas del mar? Posiblemente Adán podía aguantar mucho tiempo, horas debajo del mar, o posiblemente tenía alguna capacidad de respiración. ¿Qué te quiero decir con todas estas connotaciones? Que el cuerpo glorificado del hombre, cuando seamos resucitados o transfigurados, vamos a tener capacidades inimaginables que posiblemente Adán tenía para poder cumplir con las exigencias de Dios. Un cuerpo que existió, que vivía tanto tiempo. Usted a los 50 años ya se empieza a arrugar, a los 40, ya a los 30 usted está empezando a arrugarse. Pero en aquel entonces se veía más de 900 años. Y recuerde que ese cuerpo estaba destinado a vivir eternamente, pero el pecado lo degradó. Así que imagínese cómo va a ser su cuerpo. Vamos a seguir para terminar. Ya leemos hasta el final. Eso se lo dejo ahí para que usted lo piense y lo imagine. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Usted tiene que comprender que usted tiene que morir. Y usted primero es carne, pero a entender que la carne tiene que morir para que nazca lo espiritual. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así que hemos traído la imagen del terrenal. Traeremos también la imagen del celestial. Pablo está diciendo aquí, si morimos con Cristo, resucitamos como Él resucitó. Y morir con Cristo es morir como Él murió. ¿Y sabes cómo Él murió? Renunciando a la vida terrenal. Y así mismo vamos a ser glorificados como Él lo fue. Esta es la recompensa. Y dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. Recibe, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo aquí está diciendo que van a haber personas que no van a tener que dejar este plano espiritual, terrenal, sino que cuando venga la segunda venida van a haber personas aquí en la tierra y que van a ser transfigurados en el momento. Pablo sentía en ese momento, él creía que posiblemente en los tiempos posteriores él iba a poder ser transfigurado, porque él ya veía que había muchas personas que dormían, habían muerto, pero ellos, los apóstoles, sentían que ellos iban a ver nuevamente a Jesucristo en su vida terrenal. Pero bueno, ya han pasado más de 2000 años. Y posiblemente usted crea, yo creo que yo siento que esta es la generación que vamos a ser levantados. Yo siento, pero bueno, así mismo Pablo lo sentía y no lo vivió. Entonces Pablo decía, no todo, este es un misterio que se le reveló a Pablo y es verdadero. No todo mundo va a dormir, no todo mundo se va a morir. Algunos van a recibir al Señor aquí en la tierra y van a ser transfigurados en el momento, en el acto. Nunca van a experimentar el paraíso. Se van a ir directo a la boda del Cordero y de ahí a la Nueva Jerusalén. Dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, wow, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por esa razón Pablo aquí se incluye y nosotros seremos los que vivimos transformados. Pero bueno, Pablo no la pudo vivir y vamos a ver si nosotros la vivimos, ¿no? Porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorruptible. Y esto mortal se vista de inmortalidad a través de la transfiguración, lo que vivió Pedro y Juan frente a Jesús. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria.
Seguimos. Ahorita explicamos esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Wow. Y el poder del pecado, la ley. Esto está bien profundo, Dios mío. Esto lo hablamos. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es por el gusto, no es en vano. Mire, Satanás parece que fue triunfador en el jardín del Edén, en Génesis. En el capítulo 3 usted ve cómo él, tuve la victoria, ahora sí tengo el pecado, la humanidad en el pecado, así que Dios no va a poder intervenir en mis planes. Pero cuando Jesús murió en la cruz, él también se engañó él mismo y dijo en Marcos 15:22, yo lo vencí. Pero Dios cambió la aparente victoria de Satanás en fracaso cuando Cristo resucitó. Y eso usted lo puede verificar en Colosenses, uno de mis libros favoritos, capítulo 2, verso 15. En Hebreos también. Desde entonces la muerte ha dejado de ser una fuente de miedo y temor. Usted anda por ahí tranquilo, porque la muerte ya fue vencida. Entonces Pablo dice que gracias a la resurrección, nada que hagamos es en vano. Algunas veces dudamos en hacer lo bueno porque no vamos a tener los resultados que esperamos. Y pues, ¿para qué yo voy a venir a hacerle un bien a esa persona si esa persona no me va a pagar o no me va a retribuir lo mismo? Pero si usted mantiene la perspectiva del cielo, de lo eterno, posiblemente no va a ser entendible con frecuencia lo que usted haga, pero usted va a tener un resultado eterno si se afinca o si se apasiona o aferra a lo eterno. Por esa razón Jesucristo dijo, hey, los tesoros aquí en la tierra, buscar que la gente te pague por lo que tú das, se llena de polilla, se daña, se expira. Pero si tú acumulas tesoros en el cielo haciendo buenas acciones por lo eterno que tú anhelas, vas a tener corona, vas a tener hermanos. Mire, yo les hablo algo. En la Nueva Jerusalén se va a vivir de manera jerárquica, usted sabe. Y más adelante, cuando tengamos oportunidad de hablar del plano escatológico y de los últimos tiempos, lo vamos a poder palpar con la palabra. Pero en la Nueva Jerusalén se va a vivir una vida de nivel jerárquico, donde van a haber personas que le van a servir a aquellos que fueron grandes por sus obras aquí en la tierra de fe. No por lo que hicieron, sino por su fe. Y dice la Biblia que van a haber muchas sorpresas y muchos sorprendidos. Y lo que siempre nos predican en la iglesia, que esa ancianita que anda orando, intercediendo, es una de las que va a ser más grande en el cielo. Pero aunque esto sea un poco vano, yo le animo a que esta sea una de sus motivaciones. Aunque esto sea un poquito, vamos a detener la grabación.